El español es la segunda lengua extranjera más estudiada en Suecia. ¿Pero por qué? ¿Cómo pasó eso? Quédense. Aquí les voy a contar toda la historia. Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Josie y hoy vamos a hablar un poco de por qué el español es la segunda lengua extranjera más estudiada en Suecia. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues voy a empezar antes que nada a contarles cómo funciona un poquito el sistema de aprendizaje de lenguas aquí en Suecia. Esto es muy parecido a cómo estudiamos en México en el sentido de que hacemos 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de escuela preparatoria o bachillerato. Los niños en Suecia empiezan a estudiar inglés desde primero de primaria hasta que terminan el bachillerato, es decir, son 12 años de estudio del inglés. Y a partir del sexto año de primaria o bien el primer año de secundaria, que aquí le llaman séptimo, los niños pueden elegir una tercera lengua, que suele ser español, francés o alemán. Esta lengua extranjera la estudiarán durante los 3 años de secundaria y en el bachillerato los alumnos tienen la opción de continuar estudiando esta lengua extranjera o bien de estudiar una nueva lengua. Algunos de ellos, por ejemplo, los que estudian el área de ciencias sociales o de humanidades, tienen que estudiar por lo menos 2 años. Y los alumnos que estudian el área de economía, por ejemplo, pues ellos pueden simplemente estudiar un año y ciertas otras áreas pues no necesitan estudiar la lengua extranjera. Vamos a comenzar un poco con la historia. Ya se tienen registros, por ejemplo, que a principios del siglo XIX lo más común era estudiar lenguas clásicas, por ejemplo, latín, el griego clásico o incluso el hebreo aquí en Suecia. Y esto era sobre todo en algunas escuelas para familias acomodadas. No era justamente que en todos lados se podía estudiar estas lenguas. Al mismo tiempo, bueno, van surgiendo las lenguas modernas. Les llaman así para diferenciarlas de las lenguas clásicas. En este caso eran sobre todo el francés y el alemán. El francés es un idioma que siempre se ha relacionado mucho con la élite. Y el alemán, pues era un idioma mucho más práctico por la cercanía entre Suecia y Alemania, pero sobre todo para hacer negocios, era considerado un idioma importante. Ya a mediados del siglo XIX se empieza a ver un desplazamiento de las lenguas clásicas por las lenguas modernas, principalmente francés y alemán, pero también empieza a haber un poco de interés por el inglés y por ahí en algún lado un poco de interés por español, pero no era todavía nada fuerte. Ya para principios del siglo XX, la lengua extranjera más importante en Suecia era el alemán y el francés mantenía su estatus como lengua de élite. El inglés empezaba a crecer como una tercera lengua moderna. Después de algunas décadas y debido a la difusión del cine y de la música de habla inglesa, el inglés empezó a considerar más útil que el alemán. En el año 1962, Suecia introdujo el inglés como lengua extranjera obligatoria desde la escuela primaria y dejó de pertenecer al grupo de las lenguas modernas. Le bastaron solo unas décadas para pasar de ser una asignatura pequeña en las escuelas para los niños de clases acomodadas a ser una asignatura para todos los niños. En ese entonces el idioma español era un idioma que se impartía en alguno que otro bachillerato, pero lo cierto es que justo en los años 60, cuando comenzó la industria del turismo en España, esa España todavía franquista, que apenas empezaba a abrir al mundo, el español empezó a difundirse entre los turistas europeos y unos de los más ácidos visitantes de las costas españolas eran justamente los suecos, que siempre estaban en busca, bueno, y están en busca del sol, calor, costa, ya que el clima aquí pues no es muy agradable. En el año 1994, el Ministerio de Educación sueco decidió ampliar la oferta de lenguas modernas en las escuelas secundarias que ofrecían alemán y francés principalmente, para poder introducir entonces el español como una tercera opción. Y aquí viene la pregunta,
¿Por qué es tan popular el español? Bueno, pues a partir de 1994, cuando el español se integró como la tercera alternativa entre las lenguas modernas, fue escalando rápidamente hasta convertirse en la principal lengua moderna en toda Suecia. Ya desde el año 2004, o sea, 20 años después de su introducción en las escuelas secundarias, había reportes de que era la lengua más estudiada entre las lenguas modernas. Según el reporte del Ministerio de Educación correspondiente al año escolar 2019-2020, o sea, son datos muy actualizados, el español es estudiado por más de la mitad de todos los alumnos que ese año concluyeron la educación secundaria. Aquí mismo podemos ver el diagrama desde el año escolar 2010-2011, donde es claro que la tendencia no solo se ha mantenido, sino que ha seguido a la alza. En este diagrama pueden ver la distribución de estudiantes de lenguas modernas. En este primer diagrama vemos el porcentaje de chicas que han estudiado desde el 2010 hasta el 2020. El color morado corresponde a alumnos de francés, el azul al alemán y el lila al español. El color verde comprende a quienes estudian algo alternativo a lenguas modernas, que puede ser lengua materna o lenguaje de señas. Hasta arriba, en morado, están quienes no estudian ninguna lengua. Como pueden ver, es evidente que hay más alumnos de español que de francés y alemán juntos. Aquí está el diagrama de los chicos donde se puede apreciar la misma tendencia. A partir de mi propia experiencia, yo les puedo decir que en los años que yo he trabajado como profesora de español, algo muy común siempre ha sido que hay dos grupos de español, uno de alemán y uno de francés. Ciertamente que muchos se han preguntado cómo pudo el español tan solo en 20 años desplazar al francés y al alemán. ¿Qué es lo que ha hecho que el español haya resultado tan interesante para los estudiantes suecos? Bueno, pues una de las razones, como nos la decía mi ex colega, profesora de español, Gabriela Arancibia, que si no vieron el video se los dejo por aquí y también se los dejo, esperen, se los dejo por aquí o por aquí. Ok, si no lo vieron, se los dejo por aquí. Ella nos contaba porque ella es profesora de español y ha vivido 43 años en Suecia, así que a ella le tocó justamente el boom del español desde los años 90 hasta que se jubiló. Entonces, ella nos contaba que sus alumnos le decían, cuando ella les preguntaba, ¿por qué estudias español? Era muy común que le dijeran, ah, pues porque mi abuelito o mi tío o mis padres acaban de comprar una casa en España y por eso piensan que es importante que yo aprenda español. O sea que el turismo sí ha sido un factor muy importante para la difusión del español en Suecia. Pero el Instituto Cervantes también ha hecho sus reportes de por qué ha sido tan popular el español en Suecia. Y en un reporte que hicieron en el 2004, no está muy actualizado, pero bueno, ellos hablaban un poco sobre algunos factores como el hecho de que entre Suecia y España siempre ha habido mucha solidaridad. Incluso recordaron que muchos suecos participaron en la Guerra Civil Española apoyando a los republicanos y pues hay este lazo desde entonces. También hablan del turismo, por supuesto, hablan de la presencia de escritores hispanos como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Y también hablaban de que en un tiempo pues hubo una presencia muy considerable de artistas españoles en Hollywood, hablando especialmente de Pedro Almodóvar y de los actores, por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardem. También en una encuesta que se hizo sobre actitudes lingüísticas, se arrojaron resultados como, por ejemplo, que los estudiantes preferían el español al francés o al alemán porque les parecía mucho más divertido. Algunos pensaban que también el español es más fácil que el alemán y más fácil que el francés. Algunos niños dijeron que era importante porque es un idioma muy grande. Y otro de los resultados que arrojó esta encuesta es que muchos estudiantes asocian al español con valores positivos, como el sol, el calor y las vacaciones. Otras de las cosas que también menciona el estudio del Instituto Cervantes es la creciente presencia de la música latinoamericana en la radio o en los medios de comunicación. En mi caso personal, les puedo contar que yo también suelo preguntarles a mis alumnos
¿Por qué estudian español? Es una pregunta importante porque finalmente tratamos de utilizar la motivación que ellos tengan para poder darles ánimo, sobre todo cuando tienen exámenes o cuando a veces se desaniman. Entonces, una de las respuestas más comunes que yo he escuchado, pues es que es un idioma grande. Y como bien sabemos, pues el español es la lengua oficial de 21 países y actualmente se considera que hay 580 millones de hispanohablantes, de los cuales 483 millones son hablantes nativos. También sabemos que el español tiene una gran presencia en los Estados Unidos, con aproximadamente 50 millones de hispanohablantes. El primer país hispanohablante es México, con aproximadamente 120 millones de habitantes. Así que Estados Unidos se perfila como próximamente como el segundo país con mayor número de hispanohablantes. Estos datos que les estoy compartiendo sobre el número de hispanohablantes los he tomado del anuario El Español en el Mundo 2019 que presentó el Instituto Cervantes. Este mismo estudio nos dice que hay 22 millones de personas en 110 países que actualmente estudian español. Otra de las cosas que mencionan mis alumnos cuando les pregunto por qué estudian español es porque les encanta ver la Liga Española, en especial les encanta Messi, pero también es impresionante ver cómo se saben el nombre de muchos otros jugadores de fútbol españoles e incluso saben muchas ciudades de España. Otra de las cosas que también he visto mucho es que les gusta la música latinoamericana. He visto muchos alumnos que ya se pueden poner a cantar canciones en español. La canción Despacito, por ejemplo, de Luis Fonsi, la han cantado muchísimas veces. Incluso, bueno, yo nada más pienso si supieran lo que están cantando. Pero la música sí ha sido otra forma en la que han tenido para conectar con el idioma español. Bueno, pues ya les he hablado del lado lindo de esta historia, pero también hay un lado triste. Pues sí, según este mismo reporte del 2011 del Ministerio de Educación, muchos alumnos dejan el español antes de terminar la secundaria. Y las causas era, pues, por un lado, que los alumnos no recibían la ayuda necesaria y con el tiempo perdían la motivación. Otra de las razones que ellos argumentaron fue que no se hablaba suficiente español en las lecciones, se hablaba demasiado sueco y por lo tanto los alumnos no obtenían la posibilidad de desarrollar sus habilidades comunicativas. Otro de los problemas es que hay muchos profesores sin título y por lo tanto la inestabilidad laboral hace que haya cambios de profesores constantemente y que los alumnos pierdan la continuidad. Este ha sido un problema ya que el español creció a pasos agigantados tan rápido que al Ministerio de Educación no le dio tiempo de formar profesores de español a esa velocidad. Así que esta es una de las razones por las cuales ha habido mucha inestabilidad laboral y hay alumnos que pueden tener muchos profesores durante un mismo año escolar, por lo tanto, pues pierden la motivación porque no ha habido como orden. Ahora, aquí hay otra pregunta interesante. ¿Por qué es obligatorio estudiar una segunda lengua extranjera? Bueno, pues la razón es porque Suecia colabora con esta política multilingüe que desde 1990 ha desarrollado la Comisión Europea para todos los países que forman parte de la Unión Europea. Esta política multilingüe tiene como objetivo proteger la diversidad lingüística y promover el aprendizaje de idiomas. Uno de sus objetivos más ambiciosos es que todos en la Unión Europea hablen dos idiomas además de su lengua materna y piensan que la mejor manera de hacerlo es que los europeos comiencen a hablar estas lenguas, a estudiar estas lenguas desde que son niños. Estas políticas han tenido una gran influencia en los planes de estudios de Suecia. Tanto la Comisión Europea como el Plan de Estudios de Lenguas Modernas de Suecia sostienen conveniente el aprendizaje de idiomas para prepararse para continuar sus estudios en otro país. Pero otra de las razones importantes es porque quieren que los alumnos puedan ampliar su perspectiva y poder tener un mayor entendimiento de las culturas que son diferentes a la suya. Es decir, en este mundo globalizado es cada vez más importante que los niños puedan entender que hay culturas diferentes y que sean capaces de convivir con personas de diferentes partes del mundo. Así que bueno, amigos, esto es todo por hoy. Y pues ya lo ven, el español tiene futuro. Estudien español porque encontrarán trabajo en Suecia y en otras partes del mundo. Así que, bueno, sin más por el momento, les doy las gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle like y nos vemos pronto. Hasta luego.